Hoy tenemos 20 días de oración y de ayuno. Ya han pasado 20 días. Y precisamente esto fue lo que dio origen a esta prédica del día de hoy, que se titula El poder de la oración. El poder de la oración. Empezó a inquietarme el Señor porque me preguntaba, ¿qué es orar? Después de tantos años de estar escuchando la palabra, de estar buscando su rostro, de ir a orar, el Señor me inquietó con esto. ¿Qué es orar? ¿Realmente, hermanos, sabemos orar? ¿Tenemos claro por qué orar? ¿Cuándo orar? ¿Para qué orar? Y lo más importante, ¿cómo orar? Básicamente encuentro que orar es clamar. Clamar es humillarnos ante la santa presencia de Dios. Pero ¿qué hacemos cuando oramos? En verdad, ¿qué es lo que estamos propiciando? Tal vez no nos hemos percatado, hermanos, de que cuando oramos estamos propiciando un encuentro maravilloso del hombre terrenal con el ser divino y supremo, nuestro amado Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Somos humanos terrenales, estamos sobre la faz de la tierra, por tanto el hombre es horizontal. Lo divino viene de lo alto. Y hay un punto de encuentro en donde conversa lo divino, que es vertical, que viene de arriba hacia abajo, y donde está el hombre horizontal. Ese punto de encuentro de lo vertical y de lo horizontal es la cruz. Ese es el punto de encuentro entre el hombre y Dios. Y por eso nuestro amado Padre tuvo que enviar a Cristo a morir en la cruz, porque era el único lugar donde se podía encontrar lo humano y lo divino. Por eso Dios mismo tuvo que ser hombre para ser nuestro mediador. Tenía que ser hombre y tenía que ser Dios al mismo tiempo. Orar, hermanos, es estar en el lugar santísimo. Orar es buscar la presencia de Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros simplemente llegamos con nuestra integridad humana y dejamos de un lado lo divino, si no reconocemos el señorío y la autoridad de Dios en nuestras vidas, no estamos orando. Realmente no estamos clamando, no nos estamos humillando. Y eso precisamente es lo que vamos a ver hoy a través de una historia maravillosa que se encuentra en la poderosa palabra de Dios en el libro de Marcos. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 10. Capítulo 10 del libro de Marcos, y vamos a empezar desde el verso 46. Esta historia es del ciego Bartimeo. Y acá, con la misericordia y la ayuda del Señor, vamos a encontrar cuál es el poder de la oración. La palabra del Señor dice, con la versión Reina Valera, en el capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, o sea Cristo,
y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Padre poderoso, amado Dios, hoy quiero pedir en nombre de la congregación, en nombre propio, Señor, por favor, que sea tu Santo Espíritu el que esté ministrando nuestros corazones, el que esté redarguyéndonos, Señor, el que esté trayendo la convicción de pecado, de justicia, de juicio y de verdad, Señor. Que sea tu poderosa misericordia, Señor, y tu favor inmerecido el que hoy acompañe a nuestra congregación, me acompañe a mí, Señor, y que yo pueda proclamar tu verdad y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta es una porción de la palabra muy, pero muy hermosa. Dice la Escritura que Jesús, sus discípulos, vino a Jericó y que allí a la orilla del camino se encontraba Bartimeo, mendigando, pidiendo limosna, ciego. Pero que él sintió en su espíritu que había una gran multitud, que allí estaba Jesús de Nazaret, sus discípulos y una gran multitud. Cuando en la palabra se nos dice que había una gran multitud siguiendo a Cristo, entendemos que eran centenares, tal vez millares de personas. En otra parte de la historia, en la parábola de la multiplicación de los peces y los panes, nos habla también de una gran multitud, y esa gran multitud, según la palabra de Dios, eran 5,000 personas. Entonces usted se puede imaginar a Cristo caminando, rodeado de una gran multitud, el bullicio, la algarabía, los gritos, y a la orilla del camino un pobre mendigo, ciego además, gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En esta primera parte de la palabra yo me pregunto, ¿qué le haría pensar a Bartimeo que Jesús, número uno, iba a escucharlo en medio de ese gran bullicio, en medio de esa algarabía, en medio de esa multitud? Pensemos por un instante, Jesús va caminando y alrededor de él sus discípulos y después una gran multitud. Si Cristo no escuchaba a los que estaban a su lado, ¿cómo Bartimeo iba a pretender que el Padre amoroso escuchara su clamor cuando él estaba a la orilla del camino, lejos de la multitud que le seguía? ¿Qué le hizo pensar? No solamente que Jesús iba a escuchar su clamor, sino que aún más osado, él estaba seguro y convencido de que Jesús iba a detenerse en el camino, iba a atender su llamado. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí esta porción de la palabra me recuerda a alguien que conozco muy bien. Yo no sé ustedes, hermanos, pero
pero a mí me recuerda a alguien. Estaba este hombre allí a la orilla del camino, sin nada que dar, nada que ofrecer, nada para ofrendar, mendigo, pobre, ciego, harapiento, maloliente, desventurado, infeliz, un pobre desgraciado, hermano. ¿Qué le haría pensar que Jesús le escucharía? Le repito, no sé usted, pero a mí me recuerda a alguien. Así andábamos, así andaba yo en el camino, literalmente, pobre, sin nada que dar, ciego física y espiritualmente peor, miserable, harapiento, maloliente, lleno de suciedad, de lodo, de miseria, con una vida miserable, sin nada que ofrecer al Señor. Pero un buen día, así como Bartimeo, el Señor se aparece en el camino de cada uno de nosotros, y no importa cuán harapientos, cuán sucios, cuán revolcados estemos por el mundo, por el pecado, la cochinada, el Señor muestra su amor, no solamente yendo a la cruz, sino tomándonos en los brazos amorosos de Cristo, restaurándonos, quitándonos los harapos, quitándonos esos trapos sucios que son inmundicia delante del Señor. Amén, Señor. Él nos cambia, Él nos transforma, Él nos da una nueva oportunidad, nos da una identidad en Cristo, hermanos. Gloria al Señor. Y allí estaba Bartimeo, al igual que cada uno de nosotros en algún momento hemos estado. Y solamente por la gracia, la misericordia de Dios, Él viene, nos toma, nos restaura, nos limpia, nos da vestiduras nuevas, nos prepara, nos va capacitando, nos va llenando de su Santo Espíritu a medida que vamos y nos humillamos y nos postramos delante de Él, que clamamos la presencia del Santo Espíritu de Dios. Él nos hace siervos y nos hace ministros y nos hace reyes y sacerdotes, nos lleva a ser pastores, nos lleva a proclamar su palabra, y un día estamos acá proclamando su poderosa palabra por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Pero ¿qué le hacía pensar a Bartimeo que Él lo escucharía? ¿Cómo sería posible que en medio de tanto bullicio y algarabía, de tantas miles de personas, Él iba a atender, iba a escuchar su voz? Miremos Lucas 6, capítulo 6, verso 45. Lucas 6, verso 45, dice la palabra del Señor: porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, de su mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué tenía entonces Bartimeo? Tenía un tesoro grande, tenía un tesoro poderoso, maravilloso, que aún a muchos de nosotros aquí, hoy, en este Jericó, porque a este lugar puede ser Jericó hoy. Y hoy el Señor se está paseando y nos está visitando, y va a tocar nuestros corazones. Amén. Y va a traer sanidad. Sí, Señor. Se van a manifestar sus prodigios y maravillas, estoy seguro de eso, Señor. Gloria al Señor. Y Bartimeo, como lo expresa la palabra, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Él tenía algo allí atesorado en su corazón, algo que nos falta a nosotros. Muchas veces nos falta, y se llama fe. Gloria a Dios. Fe. Y esa fe inamovible, inquebrantable que tenía Bartimeo, le dio color a su palabra, le dio color a su clamor, le dio color a esa palabra, a esa exclamación. Él se humilló. Hoy en día todavía es una humillación andar en la calle o en un lugar comercial y vemos por allá a la distancia a un amigo, y si lo vamos a llamar a los gritos,
Todo el mundo lo voltea a mirar y ¿qué le pasó? Se enloqueció. Qué falta de respeto, ¿verdad? Pues aún en esa época era aún más humillante que alguien empezara a gritar en público. Él se humilló delante de la presencia del Señor y empezó a exclamar y a pedir su favor. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Qué dice la fe? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la fe? En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y literalmente podemos decir que Bartimeo estaba viviendo esa palabra, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él no lo veía, literalmente. Con sus ojos naturales no lo podía ver. Era ciego. Pero su espíritu lo veía. Su espíritu le dio la plena y absoluta convicción de que él lo escucharía. Tenía la certeza, la seguridad de que su clamor llegaría a los oídos de ese Padre amoroso. Pensemos un momento. En la época, sacerdotes y escribas, que eran los doctores de la ley, que eran los que tenían acceso a esta palabra poderosa. No es como ahora, donde tenemos tantas Biblias impresas, donde tenemos tantos medios por los cuales podemos tener acceso a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no fue con el sacerdote? Le era más fácil. No estaban perseguidos por multitudes. ¿Por qué no fue con un escriba? Porque él sabía, por revelación del Espíritu de poder, del Espíritu Santo, que su sanidad no dependía de un hombre, que su sanidad dependía del poder divino, del que todo lo puede, del poder absoluto de nuestro Padre Celestial. Él tenía sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Y por qué entonces muchos de nosotros oramos, suplicamos, pedimos al Padre, y por qué no tenemos respuesta? Miremos Santiago 4:3. ¿Qué dice la palabra en Santiago 4:3? Se lo voy a decir rápido, fácil, es muy corto. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Le dice algo esa palabra, hermano? ¿Nos recuerda algo? Pedimos y pedimos y pedimos, pero no recibimos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo mal. Allí dice, adicional, que solo pedimos para nuestros deleites. Y lo más grave del asunto es que pedimos sin fe. Por eso el Señor no nos escucha. Miremos en Santiago capítulo 5, verso 17. Solo vamos a ver el 17. Estamos desarrollando el poder de la oración, y a la luz de la palabra nos está mostrando el Señor con claridad absoluta por qué la oración tiene poder. En Santiago 5:17 dice: Elías, un hombre, ¿cómo dice? Sujeto a pasiones un hombre semejantes. Sujeto a pasiones semejantes a las ¿qué? Nuestras. A las nuestras. Oró fervientemente Para que no lloviese. para que no lloviese, Y no llovió. y no llovió durante 3 años Y 6 meses. y 6 meses. Pero
me pregunto, si Elías era un hombre igual que nosotros, semejante a nosotros, sujetos a pasiones, ¿por qué este hombre ora y deja de llover por 42 meses, que es más fácil decirlo así, 42 meses? ¿Qué había de especial en esa oración? La fe, oraba ¿Cómo oró él? fervientemente. Amén. Fervientemente. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Fervientemente, dice la palabra. Amén, Señor. Oró fervientemente. Y sin desmayar, por 3 años y medio, hasta que llovió. Fervientemente. Esto me cuestiona a mí en lo personal, hermanos, y espero que a ustedes también. ¿Estamos orando realmente fervientemente? ¿O solo llegamos a balbucear palabras vacías, huecas, secas, áridas delante del Señor? ¿Por qué son palabras huecas, vacías, secas, áridas delante del Señor? Porque no sabemos pedir. Sí, pero algo más, porque nos falta la presencia de su Santo Espíritu en nuestra vida. Amén. Por eso somos secos, áridos. ¿Hay alguna diferencia entre esa multitud grande de Bartimeo y lo que ahora vivimos? Ninguna. Y lo vamos a ver ahora en un momento. El salmista David, el rey David, cuando estuvo en el desierto de Judá, en ese pequeño exilio, él sintió la soledad, él sintió lo que es vivir fuera de la presencia de Dios, él sintió lo que se siente no tener esos ríos de agua viva. Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como en tierras secas y áridas donde no hay ríos. ¿Cuáles son esos ríos? Los ríos del Espíritu Santo, que son agua viva, que fluyen y que le dan valor y le dan vida a estos huesos secos, hermanos. Amén. ¿Cuántas veces nosotros vamos a la palabra, buscamos, leemos, pero solamente nuestros ojos naturales alcanzan a entender solamente lo que aquí está escrito? Pero no hay revelación, no hay la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y por qué no está la manifestación del Espíritu Santo? ¿Por qué no estamos entrando en esas aguas profundas? ¿Por qué no tenemos la revelación verdadera de esa palabra profética que está aquí escrita y que está al alcance de todos nosotros? Porque no estamos buscando la presencia, la fuente, que es el Espíritu Santo de Dios. Voy a decir algo con mucho cuidado. Espero que no lo interpreten mal, hermanos. Con todo el amor de mi corazón lo voy a decir con temor y con temblor. No basta solamente venir y sentarnos y escuchar la prédica del domingo, que el pastor o el predicador se pare, nos proclame la palabra de Dios, que vengamos a un estudio bíblico, a un discipulado. Podemos ir a una universidad, estudiar teología, ver homilética, hermenéutica, exégesis, todas esas cosas que son tan importantes. No quiero decir que no sean importantes, sí es necesario, pero como dijo Cristo, sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de buscar la presencia del Señor, porque entonces estamos hablando meramente de un conocimiento humano, un conocimiento vacío, pura absorción teológica, y estamos dejando de lado lo que realmente es importante, lo que toma valor en cada uno de nosotros, lo que permite que ese clamor y esa súplica llegue a los oídos del Señor. Su santa presencia, el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Busque continuamente. Yo recuerdo un pastor que el Señor puso en mi vida por su mera misericordia, y él me decía: Carlos, el río del Espíritu
Es igual que cuando usted va a un río que no conoce, entra, se empieza a mojar los pies. Luego avanza un poco más y toma confianza y el agua llega a sus canillas, después a sus rodillas, después a su cintura y usted ya se siente un poco más confortable y entonces empieza hasta donde el agua le llega hasta el cuello y empieza a nadar. Pero luego ya usted busca lo más profundo, ya luego se sale, busca un lugar alto donde lanzarse, hacer clavados, entrar en esas aguas profundas del Espíritu Santo. Solo allí es cuando el Espíritu entonces nos redarguye, tomamos conciencia del valor tan grande que hay en estas escrituras, en esta poderosa palabra de Dios, y Él trae convencimiento y Él entonces nos guía a la verdad, porque aquí hay una verdad escondida que solo está dispuesta para todo aquel que le busque en espíritu y en verdad. No basta solamente con leer así superficialmente, ojear, investigar, sí. Tenemos que tener conocimiento, sí. Buscar a los que ya saben, a los que ya han estudiado, a los que ya están entendidos, venir al servicio, a la congregación, escuchar las prédicas, venir al estudio bíblico, venir a los discipulados, ir si el tiempo y las posibilidades se lo permiten a una universidad a capacitarse, sí, pero sin dejar lo más importante, porque si no, no hay ningún valor en ello, hermanos. Amén. Vamos a regresar nuevamente a nuestra historia, a Bartimeo. Hay un versículo que todos nosotros lo conocemos de memoria, Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí. No, que ustedes lo saben. Y yo te responderé. Sí, yo sé. Sí. Me recuerdo que usted fue la primera persona que le escuché hablar de ese versículo. Por eso le digo que lo hable, que lo diga. Bueno, amén. La versión mía dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Al inicio de la prédica decía que clamar es humillarse, postrarse. No solamente basta con que me postre de rodillas, incline mi rostro. ¿Qué es clamar? ¿Qué es humillarse ante la presencia del Señor? Es entregar totalmente nuestra vida, hermano. Es no dejarnos nada para nosotros, no guardarnos nada, hacerlo de Él el Señor supremo, con toda la autoridad que tiene sobre nosotros, porque somos de Él, somos de su propiedad. Él nos rescató, Él nos tomó de ese fango, de ese mundo de tinieblas y de oscuridad, y nos ha trasladado al reino admirable de la luz. Nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero tenemos que someternos. La palabra dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos es caer en tierra, es humillarse, es entregarse. Señor, gobierne completamente mi vida. Saca, Señor, toda aquella basura que no te agrada. Saca aquel odio, aquel rencor, aquel resentimiento que haya aún guardado en mi corazón y que no me permite realmente tener una relación íntegra contigo, Señor. Clamemos al Padre, eso es orar. Y el poder de la oración se manifestará en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Todos y cada uno de los aquí presentes tenemos la autoridad que se nos ha sido delegada, que nos ha transferido el Señor, para que nosotros la administremos, seamos mayordomos de la palabra de Dios. ¿Con qué? Con amor a Cristo, con respeto. Porque si no hay respeto, no hay autoridad. Si no hay sumisión, no hay autoridad. Queremos estar haciendo como los cabritos, ¿verdad, pastor? Brincando de un lado para el otro. Andamos brincándonos aquí cuando nos sentimos cómodos. ¡Ay, qué rico! Las pasiones, lo que ofrece el mundo.
Y entonces los domingos nos acordamos de saltar la cerca y venirnos al reino de Dios. Y así queremos que el Señor nos escuche. Así queremos que nuestras peticiones, nuestras solicitudes sean atendidas por el Padre. Él es un Padre amoroso, pero es muy exigente. Y su palabra dice que Él es muy celoso. Amén. Gloria al Señor. Por eso nos trata de adúlteros, porque estamos siendo adúlteros. Todos aquí somos adultos, la mayoría. Sabemos que es el adulterio, engañar a nuestra esposa o la esposa al esposo. Y cuando nosotros ponemos la mirada en el mundo, en las cosas mundanas, vamos creando lugares altos. Y esos lugares altos cautivan nuestra atención, cautivan nuestra mirada, y nos vamos sin darnos cuenta caminando a esos lugares y nos vamos alejando de la santa presencia de Dios. Y cuando nosotros por decisión propia nos alejamos de la santa presencia de Dios, nosotros solos quitamos la cobertura, quitamos la mano poderosa del Padre que está establecida sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Y ahí después andamos quejándonos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Porque somos rebeldes, porque somos adúlteros, porque somos fornicadores, porque estamos rechazando la palabra que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a regresar a la porción de Marcos. Verso 48. Verso 48 dice, Marcos 10, del 46 al 52, y estamos en ese momento en el 48. Y el 48 dice, y muchos le reprendían a Bartimeo para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué extraordinario, qué maravilloso. Él se humilló, no le importaba. Él no estaba pensando en esa multitud, en la algarabía, el bullicio, miles de personas detrás de Jesús. Él tenía un objetivo claro y él clamaba al Padre su atención. Él estaba pidiendo su cuidado, él estaba pidiendo su protección, él estaba deseando un milagro que él tenía la plena y absoluta convicción que no era el hombre, sino era solamente la presencia del Señor donde lo iban a recibir. Miremos un poco, imaginémonos, ciego, el impedimento mayor, ciego, tenía piernas para caminar, brazos para estirarlos y agarrar, pero por más que él, aunque no fuera ciego, ¿cómo iba a atravesar esa multitud? ¿Cómo iba a llegar a la presencia del Señor? No se lo permitirían aquellas personas que estaban allí. Pero había un clamor que salía de lo más profundo de su corazón, lleno de fe, lleno de confianza, lleno de seguridad, que sabía y le daba la certeza que su clamor llegaría donde sus ojos naturales, sus piernas naturales, sus manos naturales no podían llegar, pero su voz llegó en medio de la multitud, en medio de la algarabía, en medio del bullicio, llegó a los ojos y a los oídos del Señor. ¿Cómo puede ser posible, hermanos? No tiene una explicación lógica y natural, ¿verdad? Lo más lógico y lo más natural era que el Señor
atendiera al que estaba al lado, a los que estaban más cerca, que escuchara lo que ellos les decían. Pero el Señor no escucha la palabra del necio. El Señor no escucha la voz del que está en rebeldía, hermanos. Puedes estar distante. Llevémoslo a esta época. Muchos dirán, pero eso fue en Jericó y eran nada más miles de personas, pero ahora nosotros vivimos en un mundo moderno, en una sociedad donde hay miles de autos, donde hay gobiernos. Recuerden lo que le pasó a Daniel. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando vino y se le presentó? Que había tardado 21 días, no porque él no hubiera escuchado, sino porque él había tenido que tener luchas contra ¿quién? El príncipe de Persa, que es un espíritu maligno que opera en las regiones celestes. Entre Bartimeo y nosotros no hay ninguna diferencia, es lo mismo. Tenemos el bullicio, tenemos el mundo que nos atrapa, tenemos esas regiones celestes dominadas por demonios, por el reino de la oscuridad, y ellos van a impedir que nuestro clamor suba y llegue a los atrios del Padre. Pero cuando hay un corazón contrito y humillado, el Señor lo escucha. Cuando nuestro clamor sale con fe, va como un cohete, llega directamente a los oídos del Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Verso 49. Dice el verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, allí había logrado ya el propósito, que Jesús se detuviera. Mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Cuando yo leía esta parte, qué ironía tan grande. Yo no sé, hermanos, si a ustedes les parece, yo creo que sí. En medio de toda esa situación, y todavía le dicen: ten confianza. Si eso era lo único que le sobraba a Bartimeo, pero es lo mucho que nos falta a nosotros. ¿Qué es ten confianza? ¿Qué quiere decir ten confianza? Vamos a verlo a la luz de la palabra. Miremos Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14-15. Parafraseando un poco, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿cuál es la confianza? ¿De qué confianza está hablando aquí el verso 49? Que Bartimeo le sobraba, pero a todos ellos, como a nosotros, nos falta esa confianza, dice. Y esta es la confianza que tenemos en Cristo. Pero nosotros no tenemos confianza muchas veces en Cristo, hermanos. A mí me ha pasado, tengo que confesarlo delante de ustedes muchas veces. Estoy pidiendo al Padre un milagro, una provisión, una ayuda, pero después de que me paro de orar, estoy tratando de ayudarle a Dios, imagínense, queriendo hacerlo con mis fuerzas, con mi poder, con mis capacidades. La palabra del Señor dice: apartaos de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer si estamos lejos de la presencia del Señor. Pablo dice que el poder de Dios actúa en cada uno de nosotros según el poder que le permitimos. ¿Qué tanto del Espíritu Santo, que es el que nos da el poder, hay en mí? Nuestro clamor debe ser todos los días: Señor, que sea menos yo y
más de ti, Señor. Menos de mí, más de ti, Padre. Para que entonces tu autoridad, tu gobierno, tus prodigios, tus maravillas, tus milagros sean manifestados a los hombres. Queremos a veces llevar la palabra en nuestro poder. No convencemos ni al perro de la casa, ¿verdad? Porque el único que tiene la potestad y la autoridad es el Espíritu Santo. Se nos ha sido entregado, se nos ha sido dado, pero no lo buscamos. No permitimos que Él sea el que crezca en cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Entonces, parece ser, todo lo muestra, que aun cuando no estaba escrito, porque esta promesa de 1 de Juan 5, 14, 15 aún no había sido escrita acerca de tener la confianza en Cristo. Estaba el Señor Jesucristo todavía caminando en la tierra como hombre, mas sin embargo el Espíritu Santo de Dios ya le había revelado esa profunda verdad a Bartimeo, y por eso él tenía confianza no en los hombres sino en Cristo, como dice en 1 de Juan, lo que acabamos de leer. Esa promesa maravillosa había sido revelada. ¿Entienden ahora por qué es importante que cada uno de nosotros busquemos la presencia del Señor, escudriñemos la palabra, tomemos una porción día a día y meditemos todo el día en ella, regresemos una, otra y otra y otra vez, todas las veces que sea necesaria esa pequeña porción, para que por la gracia y la misericordia del Espíritu Santo Él venga y nos revele su verdad absoluta? Es la única manera, hermanos, en la cual nosotros vamos a poder crecer en el Espíritu. Y que cuando declaremos una palabra, esa palabra fluya con autoridad, con poder, llegue hasta la misma presencia del Padre, y nuestras súplicas y peticiones sean entonces no solamente escuchadas, sino hechas realidad. Vamos a avanzar. Verso 50. Dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Me tomó tiempo entender por qué estaba esa porción de la palabra allí escrita. Entonces él, arrojando su capa, o sea, antes de caminar hacia Cristo, arrojó su capa. ¿Qué quiere decir arrojar la capa? ¿Qué significa? ¿Qué es la capa? Renunciar, salir de un dominio, abandonar algo, dejar un estilo de vida, quitarnos algo que nos doblega. Yo quiero hacer aquí una pequeña reflexión para cada uno de nuestros corazones. ¿Qué capa está en este momento en su vida o en mi vida? Padre, yo te pido en este momento, Señor, que tu Santo Espíritu nos revele, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. ¿Cuál es esa capa que tenemos que dejar? Así como Bartimeo, nuestra vieja manera de vivir. ¿Qué pecado nos domina? Hay lujuria, hay inmoralidad sexual, hay rebeldía, hay avaricia, hay glotonería. ¿Qué representa, Padre, esa capa en nuestras vidas, Señor? ¿Qué hay guardado, atesorado allí en nuestro corazón, Padre, que está impidiendo el fluir de tu Espíritu, Señor? Muéstralo, revélalo a cada uno de nosotros que te buscamos en espíritu y en verdad, Señor. Queremos alinearnos a tu propósito, Padre. Queremos estar bajo tu autoridad y bajo tu voluntad, Señor. Muéstranos, Padre. Que no pase este día, Señor, sin que tú traigas esa revelación y ese convencimiento que hay un estilo de vida que tenemos que abandonar,
que hay una vieja manera de vivir que no nos permite recibir las bendiciones, Padre. Señor, te presento mi vida, mi familia, mi congregación, Padre, nuestra congregación, Señor, mis hermanos. Revélate a nosotros, Señor. Muéstranos el camino que tenemos que seguir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Que así como Bartimeo, este clamor también llegue a tu presencia, Señor. Que esta verdad que por alguna razón tú has puesto hoy se quede plantada, Señor, que resuene allí, nos martille, hasta que nos convenza, Señor, de aquello que no hemos dejado, Señor. Y que seamos entonces como Bartimeo, que tomemos esa capa y la arrojemos, la tiremos, renunciemos a ella, porque tu palabra lo dice, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No es unas, todas, dice la palabra. Verso 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Quiero resaltar 2 puntos. Argumento y propósito claro. La palabra nos está enseñando. Él no argumentó. Él no dijo, Señor, mire mi vida miserable. Toda la vida mendigando a la orilla de este camino, aguantando sol, lluvia, inclemencias del tiempo. Mire por dónde he tenido que caminar. Tuve que dejar a mi familia allá en Sudamérica, en Centroamérica. Mire, aquí estoy, batallando, luchando con mi fuerza, Señor. Ten piedad de mí. Él entendió que el Dios al cual le servimos, cada uno de nosotros, no es un Dios de argumentos. Él tenía su propósito claro. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, que recobre la vista. Ese era su propósito. Cuando oramos, hermanos, tenemos un propósito claro. Llegamos allí a contar todas nuestras penas, angustias que el Señor ya conoce, de manera que aburren al Señor. ¿Usted cree? Los que tienen jefe en sus trabajos, ¿usted cree que al jefe le gusta que su empleado llegue a contarle toda esa lista de problemas? No. Su jefe quiere que el empleado llegue y le diga concretico, rápido, porque él tiene muchas ocupaciones, muchas cosas para atender. ¿Sí o no, pastor? Así es Dios. Dios gobierna este universo. Basta con que, por eso dice, bástate mi gracia. Cómo me gusta esa palabra. Es suficiente con que en medio de tantas ocupaciones que tiene el Señor gobernando este mundo entero, Él se digne prestar atención. Pero nosotros tenemos que llegar con un objetivo claro. Aquí llegamos a orar y a veces sin objetivos claros. Bartimeo nos enseña que él tenía un propósito claro. ¿Qué quieres que te haga?, preguntó el Señor. Que me sanes, que me cures. ¿Cuál fue la divina respuesta? Verso 51, ya estamos terminando, hermanos. Verso 51, entonces dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Verso 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué pasó? Recobró la vista. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué?
siguió a Jesús en el camino. La mera misericordia de Dios, por su favor inmerecido, Él a veces, aunque no sabemos pedir, no sabemos clamar, no sabemos orar, Él nos concede el milagro. Venga, toma, porque me plació dárselo. ¿Y qué hacemos todos? Y ahí me incluyo. ¿Qué hacemos todos? Nos recordamos ese día, al siguiente día, se lo decimos a la esposa, a los hijos. ¡Ay, Dios tan maravilloso! Mire, eso nos dibuja la cara de felicidad. Pasada una semana, y eso poniéndole mucho, se nos olvida que tenemos que seguir no el milagro, sino al autor, al que lo proporciona, a la fuente que es Cristo Jesús. Tenemos que seguirlo todos los días, hermanos, todos los días. Esto es como el deportista, hermanos. Se prepara para una competencia, va, hace muy bien, recibe el galardón y quiere seguir haciendo lo mismo, quiere seguir disfrutando el beneficio de ser campeón y manteniéndose atléticamente bien sin seguir entrenando, porque yo ya lo logré, yo ya no necesito. Esa es una de las mentiras del demonio, que nos quiere engañar, que nos quiere confundir, que nos quiere alejar de aquel que tiene el poder de resucitar a los muertos, de aquel que nos ha dado autoridad para pisar escorpiones y hollar serpientes, porque la autoridad no es de arriba. Él nos dio la autoridad aquí, como lo dijo mi esposa. Aquí está la autoridad en la tierra, porque desde el principio a nosotros se nos dio esa autoridad para gobernar la tierra, no los aires, porque los aires los gobierna Él. Estamos transfiriendo el amor de Dios. Esta mañana hablaba con mi esposa y no son palabras mías, ella lo dijo, y me tocó. Llegamos a Cristo harapientos, malolientes, hechos una etcétera. Y el Señor nos toma en su amor, no importa cuán podridos estemos, y nos limpia, nos cambia, nos transforma, nos edifica. Pero nosotros, cuando vemos a alguien de pronto mal vestido, oliendo feo, con hambre por ahí, somos capaces de ir y abrazarlo, de decirle: Cristo te ama. Aquí hay una parte de Cristo que te dice: cambia tu vida, déjalo entrar a tu corazón, porque así estuve yo y Él me transformó. ¿Somos capaces de hacerlo? Como cristianos tenemos ese deber y esa obligación, si somos realmente cristianos, si verdaderamente lo amamos. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Lo estamos honrando? ¿Estamos dejando a un lado nuestra rebeldía, nuestra insinceridad con los hermanos que necesitan ser trasladados de la oscuridad a la luz? Hermanos, voy a terminar con esto. Hebreos 13:8 dice, ¿qué dice? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por todos los siglos. Por todos los siglos. ¿Cuántos creen hoy aquí que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? ¿Cuántos creen aquí que el mismo Jesús que estuvo paseándose por Jericó hoy está aquí en medio nuestro? ¿Cuántos lo creen? Venga, esposa mía.
¿Cuántos lo creen? Que Él está aquí hoy para sanar a los enfermos, para dar paz a los agobiados, para restaurar los corazones, para que salga toda enfermedad. Sí, Señor. Deja que el Espíritu Santo fluya y haz lo que tienes que hacer. Hoy el Señor está aquí y te dice que has llegado a este lugar con un propósito. Hoy el Señor está aquí para decirte que te ha trasladado a su luz admirable. Deja que sus poderes fluyan, que su majestad se haga presente. Hoy el Señor, el mismo que estuvo en Jericó restaurando ese ciego, está pasando junto a tu casa y te dice: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Aprópiate de esa palabra. Es el Señor el que te la ha propuesto. No soy yo, es el Padre, es el Espíritu Santo de Dios que quiere manifestarse, quiere estar aquí restaurando, limpiando tu corazón, uniendo los hogares, quitando todo aquello que entorpece su obra. Crea que el Señor es grande y poderoso para manifestarse. Hoy el Señor te dice que no vas a sufrir más de enfermedades. Esa es una mentira del demonio. Y en el poder de Cristo, hoy se va la enfermedad, hoy se va el dolor, porque palabra de Dios dice que fortaleza es a sus huesos. Fortaleza nuestros huesos su palabra, Señor. ¿Qué quieres que el Señor te haga? Pregunta al Señor. ¿Qué quieres que el Señor haga en tu vida? Abre tu boca y clama con esa autoridad que Dios te ha dado como hija de Dios, como hija del reino. Clama con verdad, clama en lo más profundo de tu corazón y tu clamor llegará a sus atrios. Oh Padre poderoso, tú eres grande y majestuoso, Señor. Recibe la presencia del Espíritu Santo que te fortaleza, que te limpia tus bronquios y tus pulmones. Es el Padre, es su mano poderosa la que está en este momento sobre ti, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Nuevos caminos vienen para ti, hermano. Nuevas cosas, porque el Señor hace todo nuevo, grande y poderoso. Oh Santo tú eres, tu clamor ha llegado a los atrios del Señor, y aquello por lo cual has pedido sin cesar, pronto saldrá la luz, pronto saldrá la luz. Viene un reavivamiento, una unidad, una unificación de la familia en el espíritu, con un mismo sentir, con un mismo pensar, con un mismo adorar al único Rey verdadero, a nuestro Padre amoroso. El Señor te fortalece todos los días porque eres fiel, porque el Señor ha visto tu fidelidad. Tú has clamado que llene y sacie de bien tu boca, y el Señor ha escuchado. Y aquello que tienes allí atesorado en tu corazón va a fluir como ríos de agua viva, y saldrán para la salvación de muchos, para la extensión de tu reino, Señor. Oh Padre Santo, Señor, llénalo, Señor. Seas tú mismo transformándolo, seas tú mismo, Señor, mostrándole la verdad, alejándolo de esa oscuridad en la que el demonio lo quiere meter. Protege a cada uno de mis hijos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amoroso Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. A ti, solo a ti sea toda gloria, toda potestad, toda honra, Señor. Que cuando tú regreses, Señor, esta casa esté firme en tu palabra, Señor.